Y estaba con nosotros el licenciado en Economía, Jerónimo Echeverri, del CREVA. Hola, Jerónimo, ¿cómo estás? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Buenas tardes, ¿cómo te va? Bien. Bueno, ahí te veo con gráficos. ¿Cómo ha cambiado en los últimos tiempos la situación laboral en Bahía Blanca? Mira, el mercado laboral en este momento está atravesando una situación un poco delicada. Nosotros hace un tiempito largamos el informe de informalidad y precariedad laboral en Bahía Blanca, que digamos está referido al primer trimestre de este año, y bueno, lo confeccionamos a través de los microdatos que publica la encuesta permanente de hogares del INDEC, que básicamente es un relevamiento a hogares urbanos, ¿sí?, que lo que hace es recopilar información sociodemográfica y económica de la población de referencia. Con lo cual, digamos, mediante ella podemos tener acceso a indicadores de información que tiene que ver con el empleo, con la calidad habitacional, si reciben o no algún plan, bueno, digamos, un montón de información que nos permite hacer estos informes. Básicamente, nosotros, bueno, para contar un poco lo que medimos como informalidad y como precariedad, la informalidad básicamente es aquellos asalariados que no cuentan con los beneficios del trabajo registrado, digamos, ¿no? Que no tienen un seguro de desempleo, que no tienen descuento jubilatorio, vacaciones pagas, bueno, seguro del trabajo, digamos, todo lo que tiene que tener un empleado para considerarse registrado o en blanco, como se dice generalmente. Y la precariedad es un concepto un poco más amplio que mide a los asalariados no registrados y también incorpora a otro grupo de trabajadores que le llamamos de baja calidad, empleo de baja calidad, que es aquellos por ejemplo, trabajadores asalariados que son subocupados demandantes, quiere decir que trabajan menos de la cantidad de horas que querrían por semana, menos de 35 horas por semana. También están comprendidos aquellos que no realizan aportes, trabajadores asalariados que no realizan aportes. Tenemos trabajadores de menores de 18 años. Bueno, hay una serie de conceptos ahí metidos que configuran a la precariedad como un concepto un poco más amplio. Siempre, por definición, la precariedad es más alta que la informalidad laboral, ¿no? Y bueno, quiero hacer una aclaración pequeña desde el punto de vista metodológico. La muestra de Bahía Blanca, los casos que se toman en Bahía Blanca, son bastante escasos, ¿sí? Entonces, todas las estimaciones que se hagan a partir de esa... ¿Escasos por qué? ¿Porque la gente no responde? No, escasos porque, digamos, tiene un costo importante de realización. La encuesta es presencial, digamos, porque ustedes imagínense que hay dos tipos de formularios en la EPH, en la encuesta permanente de hogares. Uno que es el de individuos, que es por cada individuo de la familia, y otro que es el del hogar, que dice, bueno, a ver, tu hogar, el techo cómo es, techo de paja, tenés material, el piso de tu vivienda cómo es, tenés techo de tierra, tenés contrapiso, tenés baldosa, bueno, digamos, la persona tiene que estar en el lugar dando cuenta exactamente de toda esta información. No puede ser telefónica, no puede ser digital, digamos, porque no tenés manera de validar los datos. Entonces, esto hace que el costo sea elevado y por lo tanto el INDEC hace una proyección, ¿sí? Bueno, esto tiene un montón de cuestiones técnicas que no me voy a poner a explicar, pero digamos, tiene una muestra del INDEC que en este caso, para algunas estimaciones, no es lo suficientemente grande como para poder concluir con mucha certeza sobre los datos. Dicho esto, digamos, lo que uno puede hacer es, bueno, tomar con cautela los datos y, digamos, tratar de ver un poco la tendencia a nivel nacional o a nivel, por ejemplo, región pampeana también tiene datos, digamos, desagregados por región. Ahora, para ir al grano, en números, y lo ¿qué que número tiene, puedes dar? Bien, Bahía Blanca, el último trimestre, es decir, el primer trimestre de 2019, porque viene con un poco de rezago la información, tiene una informalidad del 27%, ¿sí? Y una precariedad del 34%. Esto si lo comparamos contra el trimestre pasado, nos da que hay un poco menos, ¿sí?, de estos dos tipos de problemática laboral. Pero, digamos, hay dos inconvenientes. Uno que es la estacionalidad, que en el mercado de trabajo se da mucho, que hay ciertos trimestres malos y ciertos trimestres buenos. Y otra es que la muestra es chica, como venía comentando. Entonces lo que hacemos nosotros es comparar contra el mismo trimestre del año anterior, para poder eliminar la estacionalidad. Y ahí tenemos que la informalidad era el año pasado, en el primer trimestre, el 24%, es decir, 3 puntos porcentuales menos, o sea que estamos un poco peor, y la precariedad era del 29%, o sea que 5 puntos peor, digamos, que el año pasado. Con lo cual, digamos, esto se explica básicamente por la coyuntura económica que estamos atravesando. Digamos, esto básicamente tiene que ver
con la demanda que está bastante alicaída en el mercado de trabajo, en la economía real, con lo cual los empleados dependen directamente de cuánta demanda haya en el mercado general. Ahora esos son dos conjuntos separados. Sí, unos, digamos, o sea, más del 50% estado precario o informal. No, uno no puede concluir de esa forma, digamos. La informalidad es sobre el universo de asalariados, sí, solamente sobre los que están en relación de dependencia, es un porcentaje sobre esos. Y la precariedad, como te decía, incluye a un poco más de individuos y es, digamos, contra los ocupados se calcula. ¿Y respecto del país, cómo estamos? Y respecto a nivel nacional, bueno, Bahía Blanca está bastante mejor, ¿sí? A nivel nacional, estas cifras, para que ustedes se den una idea, el primer trimestre cerraron el 36%, son trabajadores informales en Argentina, y el 41,5% son trabajadores precarios, según lo que nosotros consideramos trabajador precario, ¿sí? ¿Y los trabajadores precarios en general son más jóvenes? ¿Son jóvenes? Bueno, hace unos meses hicimos un trabajo un poquito más detallado, porque estos, digamos, son números bastante gruesos, sobre, bueno, cuáles eran los grupos más afectados por esta problemática, y dentro de los que vos mencionabas estaban el rango etario entre 19 y 24 años, como aquel grupo por ahí un poco más afectado. Pero, digamos, tiene también otros componentes. Por ejemplo, el nivel educativo afecta muchísimo a la precariedad y la informalidad. Si uno tiene por ahí un estudio superior, es más difícil encontrarse en esta situación que aquel que no lo tiene. Hay varias. ¿Y este estudio determina cuáles son las perspectivas? Digo, si esto tiende a profundizarse o puede ir mejorando. Mira, la verdad es que el segundo trimestre del año, económicamente hablando, generalmente es mejor que el primero, ¿sí? El segundo trimestre se le llama el trimestre de oro de la economía, por una cuestión de la liquidación del campo, que tiene que ver con la venta de la cosecha. Hay mucho más movimiento en el sector servicios vinculado a esto. Sin embargo, no sé si este año se va a dar ese escenario, porque está, digamos, más complicada en los demás sectores, digamos. Por ahí el campo generó una liquidación, una cosecha, bueno, hubo cosecha récord, etcétera, pero por ahí eso no llegó a plasmarse en mejores indicadores generales. Y además que se nota como una cautela a la hora de tomar gente nueva o de cambiar la situación de algún empleado. Hay cautela. Y sí, porque vos imaginate que una vez que tomás el empleado, digamos, tenés unos meses de prueba y luego, digamos, lo tenés que quedar y si, digamos, si ves algún tipo de complicación en tu nivel de ventas, etcétera, o los costos te suben, como por ahí sucede, no podés volver atrás con la decisión. Entonces, como que vos decís, tiendo a trabajar yo en mi negocio, si se trata, por ejemplo, de un comercio, o a tener algún empleado de media jornada, que obviamente puede ser el caso que esté en blanco o en negro, pero digamos, tenés un cierto reparo a la hora de contratar más trabajadores, porque, a ver, lo que hacen los agentes económicos también es proyectar a futuro, es decir, bueno, ¿cómo voy a estar en el futuro? ¿Me voy a encontrar mejor situación o no? Veo que la demanda puede empezar a subir, el consumo puede empezar a subir, y la verdad que la situación del salario, por ejemplo, no nos da una señal clara de decir, bueno, las paritarias, si bien recompusieron bastante lo que venía siendo el poder de compra el año pasado, ahora con estas movidas en el mercado cambiario, la inflación es muy probable que empiece a subir superar, a los niveles anteriores, y esas ganancias que se habían verificado por ahí en los contratos de trabajo nuevos que habían entrado en vigencia a partir del primer trimestre empiezan a volver para atrás. Entonces, ¿cada cuánto hacen ese tipo de estudios? ¿El de precariedad e informalidad? Sí. Y la verdad es que, digamos, dependemos de los datos del INDEC. Por ejemplo, hoy por hoy, si uno entra a la página del INDEC, tiene el último dato disponible, es el del primer trimestre. O sea que estamos 5 meses, 6 meses rezagados, digamos, con lo que nos publican ellos. Y ahí, a partir de ahí, nosotros elaboramos el informe. Con lo cual, para dentro de 3 meses, por ahí vamos a volver a tener un dato con respecto a esta cuestión, digamos, para actualizar. Gracias, Jerónimo. Gracias. No, gracias a ustedes por invitarme. El licenciado Jerónimo Echeverri también pasó por Noticias en Compañía. Perdón, quería hacer un comentario. Estamos en Twitter, ¿sí? @Creva, nos pueden encontrar. Estos informes son todos públicos. Creva con doble E. Correcto. Y BB. Y W larga, exacto. Y también pueden entrar a nuestra web, creva.org.ar. Ahí están todos los informes para que ustedes los puedan consultar sin ningún problema.